Hola, un gusto saludarles, espero que estén bien. Soy Cristian Arteaga Salgado. En este video les voy a hablar un poco sobre las energías renovables que hay en México y espero que este tema sea de su agrado. México es un país en el cual se pueden dar grandes oportunidades para las nuevas energías y con ellas no solo se daría empleo a los mexicanos, sino que podríamos contribuir a la causa del deterioro ambiental. Al disminuir el uso de energías fósiles, también se disminuye su impacto ambiental. En los últimos años se han estado poniendo en marcha algunos proyectos de energías renovables en México, pero es muy difícil el poder distribuir este tipo de proyectos por todos los estados de México, ya que como primer punto negativo que encontramos es el precio de instalación, así como el precio de mantenimiento, que a diferencia de las energías fósiles, eh, es un gran cambio de precio, es un precio más barato. La economía está centrada en el patrón energético, la cual está dominado por las energías mayoritarias, las cuales están conformadas por los combustibles fósiles. En la industria suele ser difícil hacer un cambio tan radical en cuanto a su fuente de energía. En los últimos años no se ha visto un crecimiento en el uso de estas energías, al contrario, ha ido disminuyendo, lo cual no es bueno, basándonos en el potencial de las tierras mexicanas para desarrollar estas energías limpias. Algunas de estas son la solar, la eólica, geotérmica, etcétera. Estas son las principales que podemos encontrar en México. Pero bueno, para los que no entienden de qué estoy hablando o qué son las energías renovables, las energías renovables son energías nuevas y limpias de las cuales se puede sacar mucho provecho y de igual forma contribuimos al cuidado del medio ambiente. México en México se encuentran muchas instalaciones de energías renovables. Algunas de ellas son parques eólicos que se encuentran en 14 estados del país o los parques solares que se encuentran en 4 estados del país. Estas energías tienen que estar en diferentes tipos de estados dependiendo de cómo sea el clima o el tiempo que tengan para poder utilizar estas energías. Como sabrán, el medio ambiente está muy deteriorado y estas energías juegan un papel fundamental para reducir el daño que le hacemos al medio ambiente con el uso de las energías fósiles que usan en las fábricas, por el alto nivel de contaminación que crean. El crecimiento económico de las últimas décadas está impulsado por el llamado auge petrolero y el hecho de que los ingresos petroleros son una tercera parte de los ingresos estatales. Pero todos estos nos lleva hacia un patrón no sostenible a largo plazo, ya que hay una tasa de crecimiento en el consumo de energías del 2.3% promedio desde el 2003 al 2013, con una caída en la oferta de energía del 1.3%. La producción de petróleo alcanzó su mayor pico de productividad en el 2004, con un total de 3.3 millones de barriles producidos al día. El problema viene cuando el nivel de reserva que se tiene registrado no es el adecuado a lo que a lo que indica el ritmo de producción. En 10 años se agotará esa reserva. Perdón. En este plazo de 10 años, el uso de energías convencionales será más complicado, lo que nos lleva a la utilización de energías renovables. En el territorio nacional, las energías renovables son muy variables, gracias a que el país es rico en algunos recursos naturales. La distinta distribución de los recursos nos lleva a un desarrollo reorganizado por regiones. Al norte las energías solares, al centro las geotérmicas y al sur las eólicas, tomando estas como algunos ejemplos. Esto nos lleva a un punto muy importante, que es las energías renovables de México. Se conoce como las energías renovables de México al conjunto de instalaciones que para la producción de energías renovables que alberga el país mexicano. México posee más de 230 centrales de operaciones de energías renovables. Según la ONU, México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en la producción de energía geotérmica. Hablando de la energía geotérmica, México tiene un gran potencial geotérmico debido a su intensa actividad tectónica y volcánica. Ocupa el cuarto lugar en la escala mundial de producción de energía. Existen 4 campos geotérmicos actualmente en funcionamiento, entre los cuales está Cerro Prieto, Los Azufres, Los Humeros y las Tres Vírgenes. El potencial esperado es de 217 megawatts,
para los campos que producen activamente y 1500 megawatts para los campos aún no desarrollados. Sobre la energía hidroeléctrica, aproximadamente el 21% de la electricidad producida en México es proveniente de la central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, ubicada en Chiapas. En el 2009 había un total de 6 plantas mini hidroeléctricas que eran privadas. Se suma que otras 9 plantas que estaban en desarrollo, que ahora podrían ya estar en funcionamiento. El país tiene un gran potencial mini hidroeléctrico que se podría dar en los estados de Chiapas, Veracruz, Puebla y Tabasco. Cuando hablamos sobre energía eólica, eh, hablamos sobre el estado de Oaxaca, en el cual se centran 2 parques de los más grandes de México en la energía eólica, que es el Parque Eólico La Venta y Guerrero Negro. Estos 2 parques aportan un poquito más de la mitad de la energía eólica que hay en México. Otros estados que tienen un gran potencial para desarrollar esta energía son Zacatecas, Hidalgo y Baja California. Estos estados tienen muy buen índice de porcentaje para poder tener un parque eólico y que te dé buena energía para el país. La energía solar es la más utilizada. El potencial de esta energía en México es uno de los más grandes del mundo. Se estima que el solar bruto del país corresponde a 50 veces la generación de energía nacional. En el 2005 había 328 metros cuadrados de paneles de energía solar instalados en México. Por otro lado, las energías fotovoltaicas se han desarrollado en México a un ritmo cada vez mayor en los últimos años. A finales del 2014 había el doble o más del doble de las instalaciones que había en otros años. Solo con el proyecto Aura Solar, que se encuentra en Baja California Sur, en La Paz, se generan al año lo suficiente para abastecer el consumo de 164,000 personas, lo que equivale al 65% de la población de La Paz. Otra energía renovable de la que la verdad es que yo había escuchado hablar muy poco o casi nada es la energía de biomasa. Actualmente se cuenta con 15 centrales eléctricas en operación, localizadas en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, las cuales, como lo acabo de mencionar, se encuentran en funcionamiento. Estas funcionan teniendo en cuenta los residuos agrícolas y forestales, que tienen un potencial energético, y también los residuos sólidos urbanos de las 10 principales ciudades del país. Esta tiene un gran potencial de generación de energía con base a estos residuos. Las energías renovables son las que se obtienen a partir de fuentes naturales y que son inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. A continuación te voy a mostrar algunas de sus ventajas. La primera ventaja que encontramos es no contaminantes. Son más respetuosas con el medio ambiente, no contaminan y representan la alternativa de energía más limpia hasta el momento. Como segundo punto tenemos las energías no generan residuos a largo plazo. Las energías renovables son muy fáciles de desmantelar y no requieren custodiar sus residuos durante millones de años, como ocurre por ejemplo con las energías nucleares, las cuales se debe manejar de una forma adecuada todos los residuos que se generan. Prosperidad económica local. Las energías renovables hacen que la zona en la que son instaladas sean más autónomas, ya que ayuda al desarrollo de la zona en la que son instaladas, a tanto nivel industrial como económico. Otro punto es el empleo. Este tipo de energías genera una gran cantidad de puestos de trabajo. Obviamente se espera que la generación de empleos sea aún mayor en los próximos años, teniendo en cuenta la proyección de su demanda. Seguridad.
Las renovables son energías seguras que no contaminan ni tampoco suponen un riesgo a la salud. Además de sus residuos no suponen ningún tipo de amenaza para nadie. Son ilimitadas. Se trata de energías de fuentes que son inagotables, como el sol o el agua. Además, sus distintos orígenes permiten la aplicación en todo tipo de escenarios. Por otro lado, tenemos las desventajas. El lado negativo de las energías renovables es menor que que el lado positivo, sobre todo si lo comparamos con las energías no renovables, que se llevan usando siglos. De cualquier forma, es conveniente tener en cuenta las desventajas de estas energías renovables. Como primer desventaja que encontramos es la inversión inicial. La primera desventaja de estas energías es la que más complica la elección de este tipo de energías. Apostar por las energías supone un gran movimiento de dinero y la rentabilidad no suele llegar a corto plazo, por lo que requiere un colchón que no todas las empresas suelen permitirse. La disponibilidad. La disponibilidad de las energías renovables puede ser un problema en la actualidad. No siempre se dispone de ellas y se debe de esperar hasta que haya suficiente almacenamiento. Esto tiene una estrecha relación con el hecho de que están comenzando a ser cada vez más populares. El espacio necesario. Uno de los grandes inconvenientes de las energías renovables es el espacio necesario para empezar a desarrollarlas. Depende principalmente de la fuente de energía que se requiere. Necesitan un gran espacio para poder desarrollarse. Se necesita disponer de un gran sistema para que surja algún efecto, como es el ejemplo de los paneles solares, de los que se necesita un gran campo, un gran territorio en donde se pueda instalar los paneles para que haya una mayor generación de energía. La naturaleza difusa. Por otro lado, cabe añadir que un claro problema inherente a las energías renovables será el que muchas de ellas cuentan con la naturaleza difusa, con la excepción de las energías geotérmicas, la cual sin embargo solo es accesible donde la corteza terrestre es fina, con las fuentes calientes o los geysers. Aunque sean pocas las características negativas o desventajas de las energías renovables, debemos tenerlo todo en cuenta a la hora de hacer la comparación. Como último punto, les voy a mostrar las diferencias entre las energías renovables y las energías fósiles, las cuales las hice lo más resumida que pude, porque la verdad sí es que tienen un gran campo de diferencias entre ambas. Como primer punto tenemos la extracción de combustibles. En las energías fósiles, hoy en día las prácticas no convencionales de extracción obligan a trabajar en ambientes cada vez más hostiles, como los suelos marinos o zonas polares, y a utilizar técnicas más invasivas como la fracturación hidráulica y el procesamiento de las arenas bituminosas, que a su vez afectan grandes áreas del terreno y fragmentan o destruyen por completo los hábitats salvajes. Consumen grandes cantidades de recursos y en particular agua potable e incluso gas. En las energías renovables no se requiere de combustibles, por lo tanto no necesita de perforaciones del subsuelo ni de minería de cielo abierto. Asimismo, la energía hidroeléctrica obviamente usa agua potable, pero no la consume, solamente la utiliza para generar energía y la devuelve como si no hubiera pasado nada. Como segundo punto tenemos las operaciones de las centrales eléctricas. En las energías fósiles, la combustión de recursos fósiles contribuye al calentamiento global debido a la emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero. En el caso del gas natural obtenido a partir de la fracturación hidráulica, frecuentemente existen fugas que resultan en emisiones de metano a la atmósfera. Dada la acción extremadamente fuerte del metano como gas de efecto invernadero en el uso de gas natural, en la generación de electricidad puede de hecho tener un mayor impacto sobre el clima que la combustión de carbono, que generalmente se considera la mayor fuente de energía en materia de cambio climático. Se debe tener en cuenta que aunque se pueda almacenar o movilizar el CO2
Hasta ahora los avances en esta materia no han sido significativos. Asimismo, la combustión de combustibles fósiles genera emisiones de contaminantes como óxidos de azufre y de nitrógeno, y partículas que son determinadas para la calidad del aire en la mayoría de las grandes ciudades del mundo. Pero hablando de energías renovables, las operaciones de las plantas de energía renovables no generan emisiones ni de efecto invernadero ni emisiones de contaminantes atmosféricos locales. No generan ningún tipo de gas, entonces por eso es más redituable utilizar las energías renovables para esto. Como tercer punto tenemos el uso de agua para la generación. En base a las energías fósiles, cualquier planta termoeléctrica, por más eficiente que sea, necesita mucha agua para el enfriamiento del ciclo termodinámico. Aunque es posible usar agua salina para dicha tarea, los problemas de corrosión son importantes y hacer que se refiera a agua potable para el enfriamiento. En el caso de las técnicas de revolución energética, se agregan las cantidades de agua que se tienen que inyectar al subsuelo para permitir la fracturación, y se separa el petróleo de las arenas en el caso de las arenas bituminosas. Siendo así, en ambos casos se termina con grandes cantidades de agua de desecho, que a su vez están contaminadas con muchas sustancias químicas que pertenecen a la superficie o vuelven a inyectar al subsuelo para provocar ocasionalmente terremotos y efectos inciertos sobre la hidrología del subsuelo. En cambio, hablando de las energías renovables, respecto a la hidroeléctrica, evidentemente se requieren grandes cantidades de recursos, pero esta no los consume ni los calienta. Este aspecto de calentamiento del agua es relevante, dado que aumenta la temperatura de un cuerpo de agua, disminuye su manera significativa de capacidad de disolver oxígeno, lo cual impacta directamente a la capacidad de respiración de la fauna acuática. A pesar de lo que las plantas hidroeléctricas causan poco impacto sobre la vida silvestre, se debe saber que las consecuencias no son eternamente nulas, por lo cual en ocasiones se debe hacer provisiones especiales, por ejemplo, para la migración de salmones, que los cambian de hábitat de cada cierto tiempo. Bueno, este ha sido mi tema que quería darles a conocer. Espero que le haya sido de su agrado y que hayan podido entender algo de lo que yo quise mostrarles. Si tienen algunas dudas o quieren saber un poco más sobre el tema, voy a dejar unos links abajo en la descripción de este video, donde pueden consultar la información que yo utilicé para este tema. Muchas gracias y hasta luego.